Muy buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. En esta ocasión os traigo al canal el montaje de esta preciosa carrocería de Mosler de NSR con esta decoración de Rothmans del pintor Marcel Rovira. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Buenas de nuevo. Pues bueno, vamos a comenzar, aunque es un coche muy sencillo, pero me hacía ilusión tenerlo en el canal y vamos a ello. Bueno, ya he colocado una de las tulipas delanteras del faro. Voy a colocar la otra. Para esto nos vamos a ayudar con un poco de B7000 nada más, echándolo aquí debajo. Cuidado con los hilos esos, que si caen en un faro, luego ya la limpieza es muy difícil y no terminan de quedar bien nunca. Lo llevamos a su sitio. Y de esta forma lo empujamos a su sitio hasta el fondo. De esta forma lo dejamos colocado. Antes de colocar la farera, vamos a coger un poco de papel higiénico y vamos a limpiarlo, sobre todo bien por dentro, ya que luego el acceso será bastante más complicado. Limpiamos las huellas dactilares. Cogemos, bueno, soplar un poquito. Cogemos esta pieza, que son los faros ya. Hay una pequeña rebabita aquí, vamos a eliminarla. Vale. Vamos también a intentar eliminar de aquí algún resto de polvo. Perfecto. Lo colocamos en su sitio la farera, que utiliza el mismo tetón que la tulipa. Ahí está. Y de esta forma ya tenemos montado el morro. Bueno, aquí vamos a colocar en estos tetones unas juntas tóricas de SRC. Después de estar peleando con las juntas tóricas un rato, para colocarlas así como estáis viendo en la farera, para ayudar a que tenga un poco de movimiento y no se quede todo mazacote ni pegado. Bueno, pues he encontrado esta forma de colocarlas, que es abrirlas un poquito con este palo de aluminio, ¿vale? Que es un diámetro mayor, y lo que hago es deslizarla desde el palito. No sé si lo va a poder apreciar la cámara, creo que no, pero lo que hago es apoyar el palito en el machembrado de la carrocería y deslizarla con las pinzas hacia el tetón. Ahí está, ya la tengo dentro. La empujo bien hacia abajo. Y así de esta forma cojo un poquito de ciano que tengo aquí en un cartoncillo fresco y por encima de la junta tórica le mancho con un poquito de ciano. Con un poquito de papel higiénico quito el resto y eso ya se queda así listo. Termino este. Voy a quitar el ciano de aquí, que es peligroso. Deslizo otra arandelita. Me queda pegado, se me había olvidado de limpiar la punta. Deslizo otra arandelita. Ahí está. Y voy a proceder a poner ya el último.
Ahí está. Lo llevo al final de nuevo. Muy bien. Un poco de ciano. Y mancho de nuevo. Ahí. Un poquito. Y lo retiro. Muy bien. Ya lo tengo colocado el faro. De esta forma, algo de movimiento ganará. Y como decía, no se quedará mazacote. Algo podrá absorber. Bueno, colocamos el parabrisas. Parabrisas que tiene repasado los agujeritos de fijación del cristal. Y más de lo mismo. Voy a sacar el ciano que había podido quedar aquí. Vamos a bajar una arandelita, la dejamos ya aquí al final. Y lo vamos a llevar de nuevo. Vale, ahí está. Perfecto. Empujamos un poquito el cristal, otra vez hacia afuera, y ahí nos ha quedado con un poco de movimiento. No sé si se puede apreciar, pero no ha quedado firme. Al hacerle en el último momento, estirarlo un poco hacia afuera. Bueno. Vale. Ahí veis cómo ha quedado suelto el parabrisas. Bueno, pues pongo este de aquí, y ya los delanteros no lo voy a colocar porque eso lo va a sujetar el propio Lexan cuando lo montemos. De esta forma podéis ver cómo el parabrisas se mueve algo independiente de la carrocería, que es lo que buscamos. Para la colocación del piloto trasero vamos a tener en cuenta estos palitos que salen por aquí, esta protuberancia, y lo vamos a colocar mirando hacia la carrocería. Vamos a introducirlo de esta forma hacia atrás y lo vamos a hacer entrar por estos dos palitos que hay aquí. A ver, quizás así se vea mejor. Y vamos a empujarlo hacia abajo. Muy bien. Vamos empujando hasta que todo entre a su sitio, apretamos y de esta forma se queda montado. Muy bien. Para terminar vamos a darle con un poquito de papel higiénico y lo dejamos limpio los cristales. Le damos un poquito por dentro. Perfecto. Para la colocación del alerón, a mí no me gusta pegar los alerones, y ya que ha venido con estos dos tetones de aquí, que será por donde se inyecta el plástico, imagino en el molde, lo que vamos a hacer es dejarlo y en el extremo vamos a colocar dos arandelas, dos juntas tóricas. De esta forma, si alguna vez se desprende, las juntas tóricas evitarán su desprendimiento siempre y cuando no se rompan. Ahí está, forzamos un poquito, lo colocamos debidamente en su sitio y, como decía, en esos tetones que salen vamos a meterle dos juntas tóricas hacia el final
y vamos a colocarle de nuevo un poquito de cianoquilato. Bueno, vamos a colocarle las arandelas, las vamos a poner hacia el final. Ahí está. Nos aseguramos bien que quede bien en el final. Y en esta ocasión no voy a ponerle ningún fijador. Ahí está. Ahí se queda puesto. Y de esta forma queda terminado esta carrocería. Voy a limpiar un poco el parabrisas de huellas. Bueno, como el cockpit original no lo vamos a colocar porque vamos a colocar Lexan para competir, no lo vamos a montar. Este es el resultado. ¿Y por qué es tan bueno este coche? Bueno, aparte de que es uno de los GTs más bajos que hay, sino el primero, ocupa el top 3 sin lugar a dudas respecto a la altura de la carrocería, desde la parte baja hacia la parte alta del coche. Esto le confiere un paso por curva muy bueno, aparte de que es muy ancho y tiene una batalla muy buena. El peso de carrocería de este coche terminado, pintado, sin el Lexan, por supuesto, os lo enseño. Es una carrocería que pesa tan solo 13,167 gramos, 161 marca. Por eso la facilidad de poder lastrar esta carrocería hasta llegar, lo que piden algunos reglamentos, 20 gramos, 17 gramos, 15 gramos, pues siempre es una ventaja poder lastrar donde uno quiere y encontrar donde beneficia más el lastre, si debajo del Lexan, si en los laterales del coche, colgando del techo, como ya enseñé yo. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si te gusta el canal Torreslot, no te olvides de suscribirte y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias!